La guerra tiene el muy particular efecto de cambiar por completo el entorno sobre el cual se desarrolla, dejando casi todo paraje a su paso en ruinas, sin importar si este es de origen natural o artificial, debido claro a la acción de los explosivos, los disparos y los miles o millones de seres humanos que a diario se desplazan sobre él, conformando así uno de los más desoladores paisajes que una persona puede transitar en su vida. Los campos de batalla son una muestra más de lo mucho que aún nos resta evolucionar como especie, aunque también pueden convertirse en interesantes zonas de estudio de los devastadores efectos que la guerra tiene sobre todo lo que toca. Y esto es lo que hoy experimentaremos con el debido respeto que la historia de cada uno de estos lugares merece. Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez. Y en este video conocerás el antes y el después de algunos de los mayores campos de batalla del mundo. El Somme. Sometida a una de las más cruentas batallas de la Primera Guerra Mundial, esta región francesa vio literalmente a más de 3 millones de soldados enfrentarse durante 140 días de incesante batalla, iniciada por los ejércitos británico y francés, con el objetivo de recapturar las ciudades de Péronne y Bapaume de manos alemanas. Sin embargo, aunque fracasaron en dicho objetivo, los aliados de la Entente sí lograron penetrar la línea alemana y crear una saliente en ella de 10 kilómetros de profundidad, donde mantendrían sus posiciones durante el invierno de 1916. Este primer par de fotografías muestra las trincheras usadas en la batalla en ese año, así como en la actualidad, mientras que en este segundo se ve el cráter de la mina Lochnagar, volada en pedazos por los británicos al inicio del combate para destruir las trincheras alemanas sobre ella. Y finalmente, aquí aparece la ciudad de Péronne inmediatamente después de la batalla y al día de hoy. Verdún. El escenario de otra de las más destructivas batallas de la Primera Guerra Mundial, en Verdún se enfrentaron cerca de 50 divisiones del ejército alemán contra 75 del francés, sumando un total de por lo menos 2 millones de hombres que durante 9 meses y medio, entre febrero y diciembre de 1916, se dispararon entre ellos de 40 a 60 millones de proyectiles de artillería. Iniciada como una acción ofensiva por parte de Alemania, pero en última instancia ganada por los franceses, la batalla de Verdún permanece hoy como una de las más largas de la era moderna, que dejó huellas en la tierra que incluso después de más de 100 años todavía son perfectamente visibles. Primero, aquí puedes ver al fuerte Douaumont antes y después de la batalla. Y aquí cómo permanece en la actualidad. Mientras que esta segunda composición te muestra cómo quedó el campo de batalla inmediatamente después del combate, y cómo puede verse todavía en nuestros días. Mariupol. Pasando ahora a un conflicto mucho más reciente y que de hecho hoy, a finales del 2023, sigue más vigente que nunca. La ciudad ucraniana de Mariupol fue el escenario de un brutal sitio de casi 3 meses de duración por parte del ejército ruso, que terminó con la captura del lugar el 20 de mayo del 2022, enfrentando en él a unos 14.000 combatientes de Rusia contra hasta 8.000 defensores de Ucrania. La ciudad quedó completamente devastada por el uso de artillería y por los brutales combates urbanos que en ella se lucharon, como puedes ver en esta serie de imágenes donde te muestro el antes y el después de dichos enfrentamientos. Descrita incluso por la Cruz Roja Internacional como apocalíptica, la situación en Mariupol después de la lucha resultó en un daño a la ciudad de hasta 90% de sus edificios residenciales y de su infraestructura de sanidad, lo que de acuerdo a fuentes ucranianas y rusas ha llevado a un brote de cólera. Alepo. La ciudad capital de Siria, que quedó mayormente en ruinas después de una cruenta batalla de nada menos que 4 años y medio de duración, librada de julio del 2012 a diciembre del 2016, entre las fuerzas leales al gobierno de Bashar al-Assad,
los rebeldes del Ejército Libre Sirio y los también rebeldes de las Fuerzas Democráticas Sirias. Hoy considerada una de las peores del siglo XXI, la batalla de Alepo dejó a dicha ciudad, antes una densamente poblada metrópoli comercial e industrial, convertida en una serie de ruinas casi irreconocibles, con sus centros comerciales, religiosos, turísticos y habitacionales, reducidos a las características pilas de escombros de una zona de guerra. Más aún, como puedes ver en esta fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional, el lugar quedó completamente en penumbra después de la batalla que se libró en él, con la infraestructura y los servicios eléctricos totalmente devastados. Mosul, una ciudad al norte de Irak ubicada junto al río Tigris, que de octubre del 2016 a julio del 2017 fue el escenario de una brutal batalla entre las fuerzas del gobierno iraquí y aquellas del Estado Islámico, con las primeras logrando expulsar del lugar a las segundas después de 3 años de ocupación. Librada entre 110.000 soldados iraquíes y kurdos contra 30.000 militantes extremistas, el enfrentamiento resultó en la casi total aniquilación del Estado Islámico en la zona, y con ello en una gran victoria para el gobierno de Irak, que no obstante dejó a la ciudad en buena parte devastada después de los más encarnizados combates urbanos vistos hasta entonces desde la Segunda Guerra Mundial. Así pues, con estas imágenes, puedes darte una idea de la brutalidad de los enfrentamientos que se llevaron a cabo en aquel lugar, con gran parte de la zona destruida, a 6 años y medio de la batalla, hoy todavía pendiente por ser reconstruida. Los Estados Unidos libraron una brutal guerra en Vietnam para evitar que el régimen comunista del norte reunificara al país mediante la captura de los territorios del sur, y así frenar la expansión de la influencia china en el sureste asiático. En este conflicto, el ejército norteamericano, desesperado por buscar la victoria a toda costa, utilizó un devastador químico herbicida, el agente naranja, para acabar con 3.100.000 hectáreas de selva, que por supuesto incluyen tanto vida animal como vegetal, todo con el objetivo de dejar sin escondite alguno a los combatientes del Vietcong. Peor aún, al día de hoy, hasta 300.000 veteranos estadounidenses de dicho conflicto han perdido la vida a causa de diversos tipos de cáncer, resultados de la exposición al agente naranja, mientras que por lo menos 500.000 niños vietnamitas sufren de malformaciones congénitas y defectos neurológicos debido a los restos de este químico. Róterdam, una bella ciudad de los Países Bajos que fue destruida casi por completo por la Fuerza Aérea Alemana durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial, con su centro histórico siendo borrado casi por completo de la faz de la Tierra el 14 de mayo de 1940, en lo que hoy se conoce como el Blitz de Róterdam. Llevado a cabo a manera de apoyo a las tropas alemanas en tierra, que luchaban por la captura de la ciudad, el bombardeo y posterior devastación de Róterdam sentaron un temible precedente sobre la capacidad destructiva de la Luftwaffe durante este conflicto, lo que le permitió a Alemania forzar al mando militar de los Países Bajos a rendirse, bajo amenaza de hacer exactamente lo mismo con la ciudad de Utrecht. De hecho, la total destrucción del centro histórico de Róterdam es la razón por la cual dicha ciudad posee más rascacielos que algunas otras de países vecinos, que no tuvieron que ser reconstruidas desde cero. Stalingrado, una de las peores batallas urbanas de la historia, y aquella que resultó en el más fuerte golpe para las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado fue librada entre agosto de 1942 y febrero de 1943, por más de 1 millón de atacantes alemanes contra más de 2 millones de defensores soviéticos. Esto llevó a la casi total destrucción de la ciudad a manos de la artillería de la Wehrmacht y los aviones de la Luftwaffe, que dejaron a este centro urbano industrial y de transporte devastado en un literal 99%, pero no derrotado.
pues ahí mismo el ejército soviético lanzó una contraofensiva que finalmente cercó en su totalidad al sexto ejército alemán y resultó en la captura de los 250.000 sobrevivientes de este. Así pues, en las fotografías que te muestro, puedes ver el antes y el después de esta simbólica ciudad, así como su condición actual, en la que ahora se conoce con el nombre de Volgogrado. Berlín, la capital de Alemania y el sitio de otra increíblemente devastadora batalla urbana de la Segunda Guerra Mundial, librada de abril a mayo de 1945 entre 2.3 millones de soldados soviéticos y polacos contra 850.000 milicianos, policías, soldados y voluntarios de Alemania, y que finalmente derivó en la rendición de este último país solo 5 días después de la batalla, precedida por una serie de incesantes bombardeos aéreos y de artillería sobre la ciudad, para después involucrar cruentos combates cuadra por cuadra durante 2 semanas. La batalla de Berlín, como muchísimas otras de este conflicto, vio a su ciudad anfitriona quedar mayormente destruida y a la totalidad de sus defensores caer o rendirse. Por ello, como puedes ver en estas fotografías, el cambio de antes a después de terminado el enfrentamiento es completamente impresionante, lo que sin embargo hoy es complicado de distinguir gracias a la total restauración de la ciudad. Más que un campo de batalla, el escenario de un crimen de guerra, por lo menos de acuerdo con el científico húngaro Leo Szilard del Proyecto Manhattan. Hiroshima fue una de las 2 ciudades japonesas atacadas con armas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde un área de por lo menos 3.2 kilómetros a la redonda del epicentro de la explosión quedó devastada por completo. Cuartel principal del Segundo Ejército General de Japón y del Ejército Regional de Chugoku, Hiroshima era una ciudad costera enfocada en la pesca, el transporte marítimo de bienes y el almacenamiento de material militar, que no sufrió de ataque alguno durante prácticamente todo el conflicto hasta la mañana del 6 de agosto de 1945, momento en que fue casi borrada de la faz de la Tierra. Sin embargo, algunos años después, la ciudad fue reconstruida en una grande, bella y próspera metrópolis, sobre la cual hoy afortunadamente ya no existe radiación residual alguna. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.